Nosotros, por alguna razón, aprendimos de alguien en este trasegar de la vida a establecer criterios que tienden a volverse inmodificables. Eso se llama paradigmas. Y por esos paradigmas tenemos mucho tropiezo. Por ejemplo, un paradigma que por años cabalgó fue establecer una cuantía de años para casarse. Entonces la gente que estaba por debajo de esa edad quería correr para llegar a ese tiempo. Y los que se pasaron de esa edad, juzgados por la sociedad, porque ya no iban a poder hacerlo, vulnerando los grandes criterios aún de la soltería, que por cierto la Biblia enseña sobre las virtudes de la soltería a quien Dios le da ese don y a quien Dios le da ese llamado. Se decía que si uno no terminaba la universidad a los 20, 21, 22 años, ya uno estaba quedado en el tiempo. Y resulta que eso cambió porque hoy hay personas de 60 años graduándose en la universidad gracias a la facilidad que presenta la virtualidad. Así que se han corrido esas estacas, pero sin embargo para algunos, aún dentro de nuestra casa, con los discipulados, es que las personas asumen unos comportamientos basados en esos paradigmas. Ya yo no sirvo para estudiar, ya yo no sirvo para esto, a mí no me entra esto. Y yo digo, pero ¿quién le implantó eso en su cabeza? Si tenemos la mente de Cristo, algo tiene que pasar para bien en nuestra vida. Así que necesitamos replantear esas estructuras con la ayuda del Señor y que Dios nos enseñe a ampliar nuestra visión, porque en Cristo estoy seguro que podemos más de lo que nosotros hemos creído. Entonces, por ejemplo, si tomamos la palabra paciencia, que es el tema que nos convoca, es muy probable que nosotros hablemos de la paciencia por una, digámoslo así, por una influencia griega que se ha manifestado en nuestra cultura. Recuerde que nosotros también tenemos mucho de la cultura árabe y lo mostramos en nuestras palabras, en nuestros términos. Así que el pensamiento griego se ha metido también en medio de nosotros y mucho de lo que hablamos y hacemos concuerda con esa realidad. Entonces hay una palabra griega que desde el significado extrabíblico, porque esa misma palabra también se define desde la Escritura, pero esa palabra griega que es macrotumia, por fuera del contexto de la Escritura, hablaba de resignación, hablaba de aceptación forzada. Y bueno, uno ya con eso empieza como a tambalear un poco por el significado del término. Más adelante, a razón de las mismas experiencias de las personas, ese mismo término se convirtió en la siguiente definición: aceptación desesperada, demora o acción para soportar. Cuando yo miro esto, obviamente basado en lo que estoy tratando de decir, me surgen inquietudes y ese término se convierte en un problema para muchas personas. Permítame hacerle 3 preguntas para aterrizar un poco esta idea. La pregunta número 1 es: ¿quién quiere tener resignación frente a una situación extrema que ha sucedido y que no comprende su razón de ser? Entonces nosotros le decimos a la gente: resígnese, pero esa es la forma correcta de actuar ante una situación como esta. Por lo menos a mí no me gusta ese término, no me llama la atención para nada, porque también suena como perder el deseo hasta de luchar, hasta de batallar. Una segunda pregunta es: ¿quién está interesado en ser obligado a aceptar una experiencia que no le parece agradable? Coloque usted el ejemplo de la muerte de un ser querido. Hay personas que por años siguen guardando luto y no han entregado a sus muertos al dueño de la vida y de la muerte. Y tienen un recuerdo dañino en su vida, porque no soltaron. Dicen que Dios es Señor de todo, pero no le soltaron al Dios que tiene voluntad esa situación. Y no es que no recuerde al ser querido, el problema es lo que significa no tenerlo, que lo llena de tristeza, de congoja, de aflicción, y a veces hasta se vuelve hasta en depresión la situación de la persona. Pero ¿quién
¿Quién quiere ser forzado a entender algo cuando no lo entiende? O una tercera pregunta es, ¿qué persona disfruta de que alguien le esté haciendo alguna tarea y se tarde demasiado en terminarla y entregársela? ¿Quién disfruta de eso? Así que el mal uso del término nos ha causado mucho problema a nosotros. Requerimos entonces, desde la mirada bíblica, establecer algunos parámetros a los que les invito para que establezcamos un criterio y le pidamos a Dios que nos ayude, porque solo Él nos puede dar de su virtud para ser nosotros virtuosos. Entonces vamos a hablar de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego de la ley y los profetas que fue escrita en hebreo. 70 sabios en Alejandría, donde estaba la gran capital de la educación de ese entonces, fue, escúcheme bien, con lucro del gobierno, instado a que esos 70 sabios tradujeran las escrituras, por así decirlo, del Antiguo Testamento al griego y tuviésemos una oportunidad. De hecho, la Septuaginta se ha convertido en un insumo muy importante para todos los estudiosos de la palabra. Entonces, en la Septuaginta se habla acerca de la paciencia respecto a cómo Dios espera pacientemente y soporta. Pero esta espera paciente y este soportar está sustentado en la misma esencia del amor de Dios. Así que el amor de Dios permite que pueda uno esperar lo suficiente por el cambio de alguien que está alrededor suyo. El Dios que es majestuoso en su bondad limita su justa ira, porque su deseo es, o mejor, su deseo prima en torno a la salvación. Si Dios no pensara en la salvación del ser humano, Él no tendría paciencia, ni toleraría a nadie. Pero Él lo que hace es aplazar, escúcheme bien, su ira. Renuncia no, sino aplaza su ira para que la persona, en este caso la humanidad, se arrepienta y basado en la fidelidad que Él tiene en su pacto, pueda permitir una reconciliación entre la persona y Él, porque sabe que el ser humano es frágil 100%. La Septuaginta entonces habla de que Dios sabe esperar el momento para ejecutar sus juicios, porque Él sabe que el hombre le dará en algún momento la cara y en arrepentimiento se reconciliará con Él. Por ejemplo, ¿qué dice Éxodo 34:5 en adelante? Dice lo siguiente: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Note, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, porque entendió lo que Dios le estaba expresando. Entonces, esto tiene que ver con lo que acabé de decir. El Señor es paciente porque conoce la fragilidad del hombre y porque sabe que en algún momento Él le dará la cara para arrepentirse. Pero note usted que es importante, por favor, entender esto desde la perspectiva de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no tiene por inocente al malvado. Cuidado con eso, porque eso se repite en el Nuevo Testamento. Porque el evangelio que hoy se está predicando saca esta figura de la ecuación del juicio de Dios. Y mucha gente está diciendo que Dios no va a llamar a cuenta a la persona.
así, en plata blanca. Dios espera que la persona se arrepienta. Si no se arrepiente, la lleva. Dios lo juzgará. Y nadie podrá decir que es injusto, porque Dios le dio el tiempo prudente y oportuno a la persona para que reconociera que Dios es el Señor de su vida. Eso quiere decir que la paciencia, esa macrotumia de Dios, es un don. Y siempre, siempre la paciencia se moverá entre dos opuestos que son muy interesantes para amalgamar, que son la gracia y la ira. Mire usted. Así que siempre habrá tensión mientras se es paciente. A ver si me hago entender. Quiere decir que cuando uno está en paciencia, en modo paciencia, que es casi toda la vida, uno está bajo una tensión. La gracia y la molestia. A algunos de nosotros nos ha ganado la ira en un momento y juzgamos, somos así. ¿Cómo se dice? Radicales, ¿sí? Inmisericordias. Y a veces somos demasiado dados a la gracia y toleramos más de lo que nosotros debemos. Entonces, cuando uno aprende esta base, este fundamento, ya uno empieza a mirar una perspectiva diferente de la paciencia. No es resignación, no es aguantar y deprimirse mientras aguantamos, no. Es una gracia de Dios dada por Él a nosotros para que podamos movernos con tranquilidad en el Señor. Lo segundo que debo hablar saliendo de la Septuaginta es que precisamente en la estructura educativa de los judíos aparece un grupo de personas a los que se llaman rabinos, que son los grandes maestros judíos. Y todos sabemos que desde el Antiguo Testamento se dice que el pueblo perece cuando no hay conocimiento. Y el conocimiento lo transmite, pues obviamente Dios, pero luego el pueblo lo recibe a través de ¿quiénes? De los maestros. Entonces los maestros en el asunto específico de la paciencia, ellos hacían una diferencia entre paciencia y entre indulgencia. Entonces ellos decían que ciertamente los malvados estaban en la mira de Dios, pero que Dios tenía una espera de ese calibre de indulgencia, como esperando que la persona actuara a favor del propósito del Señor. Y el arrepentimiento era el resultado que hacía más feliz a Dios mientras desarrollaba ese espíritu paciente con las personas, aún ellos comportándose mal. Pero ellos establecieron, un paradigma, y es el siguiente: que los malvados, para generar de alguna manera una gratitud a Dios por esa paciencia, le daban hijos, sus generaciones le daban hijos para Dios, o sea, sus generaciones eran para Él. Así que surgió la idea de que teniendo hijos se salvan. Y ya en el Nuevo Testamento esa figura la maneja el apóstol, y hay que entender el criterio del maestro judío de la antigüedad para poder corresponder a esa idea de que la mujer teniendo hijos se salva. Pero es un contexto antiguo que decía que el malvado, por moverse en tanta maldad, le decía a Dios: bueno, yo quiero recompensar de alguna manera tu cariño, tu bondad, tu amor, te voy a dar generaciones para tu gloria. Bueno, eso es como jugar a los dados, porque uno no sabe si la generación de uno será para Dios o no. Toca trabajar mucho. Lo que querían decir ellos era: nos vamos a poner en orden para trabajar, y para trabajar en la nueva generación la vida nuestra tiene que empezar a cambiar, y eso no es nada fácil. Permítame contarle un testimonio misionero que creo que nos puede ayudar. Usted sabe que en el mundo musulmán y en algunos sectores se acepta la cultura de que un hombre, teniendo cómo sostener varios hogares, tenga varias mujeres, de 1 a 5.
Y entonces un misionero llegó para hablarle a este musulmán, y el musulmán, después de unos procesos, le recibe la palabra. Entonces el misionero, obvio, quiere educarlo en los asuntos de Dios. Y hay un tema por el cual él viene orando, y es el tema del matrimonio y de una sola esposa. Y oró porque tratar ese tema, además de que es cultural, también es parte de la religión, del concepto religioso, no es nada fácil de hablar. ¿Ve? No es nada fácil. Pero ese es por esa cultura, ¿cierto? Entonces un día se atrevió y le dijo: usted tiene que escoger una de las 5. Y el musulmán, sin perder la compostura, mostrando que ya Dios estaba haciendo un trabajo en él, le dijo: mira, yo entiendo lo que tú dices y lo que me quieres expresar, pero en nuestra cultura, devolver a las mujeres que ya se sacaron de la casa es una deshonra, y yo no puedo deshonrarlas. Eso sería terrible para ellas y para mí. Así que yo no puedo dejarlas. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero no puedo dejarlas. Y el misionero dijo: pero hay que hacerlo. Dijo: no, yo no puedo, y que Dios me juzgue, pero estoy tratando de ser responsable con ellas. Estoy hablando claramente de que estoy refiriéndome a otra cultura. Que quede claro, ¿sí? Que nadie saque cuentas. ¿Ve? ¿Sí quedó claro, cierto? Okay. Entonces él le dice: mira, yo no puedo hacer eso. Pero le dijo algo al misionero, le dijo: pero sí podemos hacer algo con nuestros hijos. Nuestros hijos sí pueden ser diferentes a mí. A ellos sí hay que hablarles, y yo te respaldaré para que ellos empiecen a tener solo una mujer. Entonces, ya sabe por qué razón desde Oriente se miden estas frases y estas expresiones por cuestión de cultura. ¿Está claro? Que eso es importante que lo entendamos. Los maestros entonces decían que debían tener hijos para honrar a Dios, y que la maldad de uno que es cabeza terminara con la vida espiritual de los que nacían en casa. Amén. Pero esta palabra, macrotumia, paciencia, también está en el contexto de la vida de Cristo. Y precisamente en una parábola es ilustrada de manera majestuosa, y ya con esto pues voy cerrando el mensaje, porque es el punto central en lo que quiero recalar. Mateo 18, 23 en adelante. Téngame paciencia de leerlo, porque creo que usted merece que el texto sea leído de manera completa. Mateo 18, 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, ayúdeme a leer, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Bueno, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ojo con eso. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose sobre sus pies, le rogaba diciendo: ayúdeme, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: ayúdeme, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
El versículo 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, ayúdeme a leer, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces la paciencia, primeramente, porque tiene otras acepciones, pero primeramente la paciencia tiene que ver con esperar a que alguien que no vive conforme al diseño de Dios cambie algún día para el Señor. La paciencia tiene que ver con la salvación, primeramente. La paciencia tiene que ver con la redención, primeramente. Nosotros estamos llamados a vivir la paciencia a la manera de Dios. Y usted dirá, pero es complejo. No, si así está establecido por Dios es porque nosotros podemos hacerlo. Pero aquí hay algunas píldoras que es bueno que nosotros lo entendamos. La parábola está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios. Está hablando, por así decir, del gobierno y los planes que Dios desde el gobierno tiene, que es salvar a la humanidad. Pero note usted que ese reino tiene un personaje central que es un rey, alguien de gobierno. Pero también ese rey o ese alguien de gobierno tiene una gran cantidad de personas que aquí se llaman siervos. O sea, son como los fieles, digámoslo así. Y la relación que tiene el rey con sus siervos, obviamente es de amor y es de oportunidades. Ahí lo notamos nosotros. Pero ese rey tiene una obligación. El carácter del reino lo lleva a desarrollar lo que es el juicio. El reino de Dios no pasa por alto el juicio. Y aquí lo estamos viendo. Y entonces aparece dentro de ese reino un contexto de siervos y consiervos. Y vemos tres líneas muy marcadas entre los que integran ese reino o los que integran ese escenario que Dios nos está mostrando a través de la parábola. Y aparece entonces el primer siervo que le debe 10,000 talentos al Señor, lo que muestra que en el reino hay ese tipo de relaciones entre quien tiene el gobierno y quienes son sus servidores. Le facilitó recursos, por así decirlo, le dio un capital, por así decirlo, y ese siervo se colgó a tal punto que lo que empezó como un talento debiéndosele a su señor se convirtió en 10,000 talentos. Pero ese siervo también tiene conocimiento de cómo se mueve el reino y sabe que cualquier falla que se comete contra su señor o contra el reino tiene una posibilidad de recuperación, de restauración, y se llama la paciencia. ¿La paciencia de quién? Del que maneja todo, del que administra. Entonces él viene y le dice, por favor, ten paciencia, ayúdame, yo te lo pagaré. En la mente del siervo está devolver hasta el último talento que tiene de manos de su señor. Pero el Señor hace algo majestuoso, y es que es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque ese señor que debía los 10,000 talentos se postra y conmueve las entrañas de su señor. Y entonces al verlo, acuérdese que estaba involucrada su esposa, sus hijos, su vida, todo lo que tenía. Al ver su señor el mover interno de ese siervo, entonces a misericordia actúa y entonces le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que tú me pagues, sino que queda condonada tu deuda. Así que quedas en cero conmigo. Así funciona el reino. Así funciona el reino de Dios. Yo creo que yo soy uno de tantos que al Señor empezaron a deberle de un talento y llegó a 10,000. Yo soy uno de esos, de los de 10,000 talentos, ¿sí? Tal vez usted pueda ser de los que debe menos o debía menos, pero en mi caso me quiero colocar como ejemplo de los que mucho le deben a su Señor.
El problema está en que él, cuando sale muy contento porque le han perdonado la deuda, usted lo leyó conmigo, aparece un consiervo, o sea, alguien que se mueve en el mismo escenario y solo por 100 denarios lo apercolla, perdóneme la expresión, y lo expone a vergüenza porque se supo alrededor de él que él le debía y que no tenía cómo pagarle en el momento. Y no le perdonó, sino que lo envió a la cárcel, imagínese usted, y no le tuvo ningún tipo de contemplación. Y pareciera que eso es un asunto entre ellos, pareciera que eso es una medida de juicio que él hace y queda entre ellos, pero no es así. Por alguna razón, los otros consiervos se dieron cuenta de lo que hizo este señor, y cuando se dieron cuenta que era un acto de injusticia, entonces fueron y le dijeron al Señor que eso estaba haciendo ese personaje, que había sido perdonado en mucho, por así decirlo, lo que causó una molestia en el Señor, y el Señor lo manda a llamar, que eso es lo bonito de la parábola, no se lo mandó a decir, el Señor lo mandó a llamar, que esa es una figura hermosa que tenemos que aprender, de no mandarle a decir a la gente las cosas, sino de decírselas cara a cara y saber decírselas, pues. Entonces le pregunta, y le pregunta de una manera espiritual, dice: hombre, si yo lo hice contigo, ¿qué pasó que tú no supiste hacerlo con él? Por tal razón te quito la condonación y ahora tienes que pagar todo. Y expuso a la esposa, y expuso ¿a quién? A los, solo por no perdonar. ¿Cuántos denarios? 100 denarios. Oh, escuche eso, que eso es importante. Gracias, mi hermano Álvaro. Pero lo llamativo es que esas figuras monetarias se medían en peso por plata, gramos de plata. Entonces, un talento, por ejemplo, eran 21.600 gramos de plata, un talento. Así que si debía 10.000, tenemos que multiplicar 10.000 por 21.600. Eso quiere decir que si usted le agrega los ceros que debe agregar, son 216 millones gramos de plata. Eso le perdonó el Señor al primer caballero. Pero escuche esto: un denario es igual a 4 gramos de plata, y le estaba debiendo 100 denarios. Eso suma 400 gramos de plata. Le perdonaron 216 millones y él no pudo perdonar 400 gramos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Es que la palabra enseña que ese dinero que se tenía está comparado con un salario diario, es el jornal, y un jornal es precisamente un denario. Así que el alimento y el sostén de la casa está en peligro. Así que el Señor, cuando perdona al de los 10.000 talentos, está pensando en todo, pero primero en la salvación. La salvación, y está pensando en el cuidado de la familia, el cuidado de todos. Pero este Señor no piensa como el Señor del reino. Y eso puede pasar con nosotros, que nosotros no pensemos como el Señor del reino, como que es cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros no somos facilitadores del proceso a través de la paciencia. La paciencia lo que quiere decir es que tú y yo no nos descompongamos mientras le permitimos a la persona en el tiempo, el momento ideal para volverse a Dios y pedir disculpas. Muchos de nosotros nos impacientamos. ¿Se acuerda que hay una tensión entre ira y gracia? Y muchos de nosotros nos impacientamos y perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, perdemos el sosiego, perdemos el sueño. Algunos pierden hasta el apetito por el otro. Y lo que está diciendo el Señor es que Dios nos dará la habilidad a nosotros de desarrollar la paciencia para que nada de esas áreas que antes se descomponían, se descompongan ahora, sino que nosotros tengamos al Espíritu de Dios en nosotros y no dejemos de estar tranquilos a pesar de que sepamos que alguien está descontrolado alrededor de nosotros.
El Señor quiere que nosotros no coloquemos nuestra alegría, no coloquemos nuestra felicidad, nuestra paz en las manos de otros. Es al contrario, ellos tienen su vida en nuestras manos por nuestra paciencia. O sea que cuando yo desarrollo paciencia, bendigo a la otra persona. No pierdo la calma, no pierdo, porque el que tiene la naturaleza de Dios duerme tranquilo, sabiendo aún que quienes están alrededor andan quizás mal delante del Señor y delante de ellos. Entonces yo quiero hacerle una pregunta para hacerme entender en este sentido. Entendiendo que el Señor elimina la deuda entera, escúcheme bien, no porque simplemente le parezca bien hacerlo, sino porque Él es generoso. El que es paciente y es misericordioso es generoso a la idea de Dios. Y este tipo de paciencia exige que todos correspondan con la paciencia del Señor. Entonces, quiero ponerle un ejemplo sencillo para que usted se dé cuenta. ¿Cuántos de ustedes pierden la paciencia con sus hijos? Al revés, ¿cuántos hijos pierden la paciencia con sus papás? Esta es buena, esta es buena. ¿Cuántas esposas pierden la paciencia con sus esposos? Grito de júbilo. Pero esta es mejor, esta es mejor. ¿Cuántos hombres pierden la paciencia con sus esposas? Amén, amén. Hasta los pastores perdemos la paciencia a veces. Y las pastoras, claro. Pero lo que yo quiero decir es: ¿por qué perder la paz por el otro? Hay áreas en que el otro no va a cambiar tan fácil, y uno amargado, y a veces uno, se me dañó el día, se me dañó la mañana, se me dañó el rato, porque el otro, y es como si usted quisiera obligar a la gente a ser como ustedes. No, la gente no tiene que ser como ustedes, la gente tiene que ser como Cristo es. Eso cambia todo. Pero cuando usted quiere que la gente sea como usted, usted hasta deja de comer, usted hasta deja de sonreír, usted hasta deja de gozarse. ¿Han leído ustedes un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: mi Dios es alegre, mi Dios es alegre? Sofonías me dice, Dios, imagínense, Dios gozándose con un pueblo como nosotros. ¿Ve? Así que Dios no pierde esa esencia, claro, pero Él no pasa por alto al. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como con el Señor? Esperar, pero hablarle a la persona: mira, esto no está bien, esto, pero tranquilo, no, esto no está bien, así como matándolo casi. No, con una sonrisa, no. Oye, 10 años y eso no está bien. Para nada está bien. Y el otro dice: oiga, a este que le dan, que no hay forma de amargarle la vida. No, es que mi felicidad no depende de ti, mi felicidad depende de Dios, depende de Él, depende de Él. Entonces uno le dice: mira, yo creo que es suficiente. 10 años esperando tu cambio y no hubo cambio. Entonces yo te quiero soltar, yo contigo ya cortamos ahí. Hablo en el caso de algún asunto que se pueda hacer eso, ¿no? Por supuesto. No estoy hablando de matrimonios ni nada. Si no, imagino 30 años en esa hora de cortar. No, tampoco. Pastora, tampoco, ¿cierto? Pero lo que estoy diciendo es, en algunas situaciones donde, por ejemplo, con los hijos. Oye, papi, 15 años en esto. Hay que hacer algo. O tú haces o yo hago. Y se toman las decisiones. Porque alguien que es paciente no es alcahueta.
alguien que es paciente, sabe cuándo es el tiempo para decir no más. Y en estos acuerdos deben estar los dos, papá y mamá, puestos en el orden. Porque a veces hay tensión y gracia. Entonces el papá dice no y la mamá tranquilo, y no hay acuerdo. O al revés, y no hay acuerdo. Lo mismo es en el trabajo. Usted debe saber cuándo es el tiempo. Y cuando se cortó todo, tiene que decirle con alegría. Le canta una canción y dice, ha llegado la hora de buscar otro empleo. No somos compatibles. Es mejor que vueles y que tú no pierdas la tranquilidad ni yo. He tenido paciencia y he sabido actuar, porque el reino de Dios se mueve así. Y Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, téngame paciencia, y si en algún momento yo le fallo en alguna situación, paciencia, que estoy seguro que Dios me hablará y me tocará, y el día que tenga que decir perdone, tendré que decirlo. Pero también quiero tenerle paciencia a su merced, porque sé que usted está en proceso, también como yo. Pero no perdamos la paz ni la tranquilidad. Durmamos bien, comamos bien, vivamos en el Señor sin perder la razón espiritual de lo que es juzgar el comportamiento y llevar las cosas por donde Dios quiere. Por eso el Evangelio es extraordinario, porque tiene unas fórmulas espirituales que cuando uno las descubre, uno tiene resultados majestuosos. Por ello yo tomé la decisión un día de no vivir el Evangelio plano. Y dije, Señor, yo quiero vivir el Evangelio desde la comprensión. Y eso me ha dado un resultado impresionante. Y en alguna ocasión escuché al pastor Satirio decir, escuché esto, escuché decir al pastor Satirio algo tremendo. Yo no quiero vender mi tranquilidad. Mi gozo viene del Señor, de nadie más. Entonces, claro, tú causas alegría, yo causo alegría, pero lo interesante es que en Dios podamos nosotros disfrutar de lo que Dios nos entrega. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram con el usuario CFA Colombia. Y ahora puedes seguirnos en TikTok, donde podrás encontrar contenido especial. Búscanos con el usuario CFA Colombia.